Entonces ahora sale el ministro a decir, el 21 empieza, 20 grupos con 64.000 personas, sin que la comisión se haya reunido. Vamos ahora con nuestro ámbito, y aquí hay un tema que también es histórico y que no se ha resuelto hasta este momento, y es el FONAVI. El llamado Fondo Nacional de Vivienda, creado en 1979 durante el gobierno de Morales Bermúdez, y que tenía como objetivo, ¿no es cierto?, que el trabajador aportara determinado porcentaje de su sueldo para que esto constituyera un fondo que a la larga le permitiera tener un dinero importante para acceder a una vivienda social. Fueron muy pocos los que pudieron acceder a estos proyectos habitacionales, por ejemplo, como el de Santa Rosa, la Torres de Limatambo, que son los más conocidos, y al resto se le metió cabeza, porque es así lo que pasó. Históricamente se ha venido peleando los fonavistas por su derecho y lo han logrado hasta este momento, no todos en realidad, pero imagino que en algún momento se va a tener que cumplir con la totalidad. Está con nosotros el presidente de la comisión ad hoc encargada de la devolución del FONAVI, Luis Luruciaga. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Buenos días, Jesús Verde, ¿qué tal? Luis Luzuriaga. Luzuriaga, bueno, ¿cómo sí, está? Efectivamente, bueno, estamos frente a un proceso que se generó desde el año 2000, ¿no? En el Congreso, y después pasó por un referéndum. Le voy a pedir, por favor, que se acerque al micrófono para poder escucharlo. Pasó por un referéndum en el año 2010, en el cual el pueblo sancionó que efectivamente debía devolverse todo el dinero del FONAVI a los trabajadores que lo aportaron, ¿no? A través de un certificado de aportaciones debidamente actualizado. Se creó una comisión para tal efecto, ¿no? Y de ahí, pues, a partir de ese momento ha corrido mucha agua bajo el puente. Bueno, este es un tema que no solamente ha pasado por referéndum, es un tema que también ha pasado por el Tribunal Constitucional, Así es. por todas las instancias habidas y por haber en este país, pero hasta el momento no se ha encontrado una salida. Así Salvo es. esta que se está dando, ¿no es cierto?, para pagarle a un grupo importante de fonavistas. Sí, efectivamente ha pasado por 6 veces, ha subido al Tribunal Constitucional. La primera vez el tribunal le dijo al Ministerio de Economía y Finanzas que no se podía quedar con el dinero del FONAVI, que estaba en proceso de liquidación y tenía que transferirlo al Fondo Mi Vivienda. No ocurrió eso. La segunda vez fue la más importante, donde el Tribunal Constitucional determinó que el dinero del Fondo Nacional de Vivienda era propiedad privada, o sea, era dinero privado, no público, ¿no? Y por lo tanto procedía a su devolución. La tercera fue cuando salió esta famosa ley 30.114, que devolvía solamente 10 soles por mes, pues, y excluía a 350.000 fonavistas que se habían beneficiado porque accedieron a un crédito que era financiado con su propio dinero que aportaron. Entonces el tribunal en ese sentido también determinó, pues, de que la devolución era de acuerdo a la ley 29C25 y no de acuerdo a la ley 30.114, ¿no? Después hubo demandas, sentencias de cumplimiento en la cual el tribunal obligaba a la comisión a entregar el certificado con el total de las aportaciones. En fin, después han habido sentencias, la última en este marzo de 2023 promovida por el Ejecutivo, donde la ley 31.173, que nuevamente restituía todo el derecho, reivindicaba el derecho de propiedad y lo restituía, no, nuevamente lo recortó, solamente el aporte del trabajador, que evaluemos a los que habían sido excluidos con la ley 30.114, que actualicemos con la tasa de interés legal efectiva. Ahora estamos en este proceso y cuando todo estaba bien, pues, digamos, todo estaba bonito, todo estaba avanzando bien, bueno, ya habíamos fijado una fecha, 14 de diciembre, ya habíamos enviado el reglamento de la ley para que lo promulgara el Ejecutivo, ¿no? Empezamos mal. El 14 de diciembre promulgan el reglamento, ¿cómo podíamos empezar ese día? ¿No? Entonces ahora sale el ministro a decir, el 21 empieza, 20 grupos con 64.000 personas, sin que la comisión se haya reunido, ¿no? Entonces, así hemos empezado, pues no hemos empezado bien el proceso de este grupo, ¿no? La ley nos obliga a nosotros, la ley 31.928, que es la que está rigiendo esta etapa de esta devolución, nos obliga a atender a todos aquellos mayores de 60 años. Son prioridad. Son prioridad, entonces no puede ser que sea un grupito nomás se le pueda atender, ¿no? Entiendo, ¿no?, que no solamente hay algunos requisitos que se van a cumplir como el tema de la edad, sino además que tengan, por ejemplo, problemas de salud y que hay montos que se han especificado, ¿no es cierto?, que van hasta los 6.600 soles. Entonces, aquí es el tema, creo que habría que
que comentarlo desde el inicio, ¿no? Como usted contaba la parte histórica, cómo es que ha pasado por el Tribunal Constitucional a través de un referéndum, cómo llega al Congreso, cómo se restituyen algunos derechos. Pero también habría que decir que siempre ha existido esta oposición de los gobiernos, ¿no? Yo tenía como un argumento central en algún momento el hecho de que se decía de que pagarle a los fonavistas iba a, por ejemplo, afectar la caja fiscal. Eso a la larga nunca se dio. Así es, efectivamente, nunca afectó la caja fiscal porque, para empezar, el fondo es un fondo de inversiones, ¿no? La etapa 92 para adelante, todo el dinero que se recuperó y todo el dinero que se aportó, ¿no? Se invirtió en obras de saneamiento, electrificación, son empresas, ¿no? En el fondo Mi Vivienda, en el banco de materiales que prestan, ¿no? Con intereses. O sea, prácticamente ese dinero tiene que regresar, o sea, están en proceso de recuperación. Entonces, el asunto es que el gobierno siempre ha tratado de impedir, ¿y eso qué genera? Genera que se tenga que actualizar ese dinero y se tenga que aplicar intereses porque el gobierno no ha querido devolver el dinero, no ha querido pagar su deuda. Y como toda deuda que no se paga o toda deuda que se genera, tiene que pagar intereses, ¿no? Intereses con la tasa de interés legal efectiva, que es la más chiquita, pero aún así se niegan. Entonces el mismo gobierno se ha generado esa deuda, ha hecho que crezca por su negativa pues, rotunda a querer devolverlo. Entonces tiene que asumir su obligación. La Constitución es bien clara en el artículo 75, el Estado no tiene que pagar su deuda pública. Y el tribunal ya decretó que la deuda que tiene el Estado con el FONAVI es parte de la deuda pública interna. Entonces, está obligado por la Constitución a tener que pagar esa deuda en los años. Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el año 2000? 23 años. No podía ir pagando por partes, ¿no? Cada año, y hoy se primero de pagar su deuda este año, ¿no? Entonces, en la práctica es como si estuviera recién empezando este tema. Entonces, hay una responsabilidad, ¿no? De todos los gobiernos, ¿no? Que no quieren destinar el pago a la deuda interna porque, bueno, pues tú sabes que el presupuesto de la República, ¿no? Ellos aseguran el dinero para las obras, para una serie de situaciones, ¿no? Y le dan preferencia a eso, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos ahora. Como tú has dicho, yo creo que el tiempo mismo ha demostrado que ese tema que aducía el Ministerio de Economía, que iba a afectar la caja fiscal y que el país iba a entrar en crisis económica y que se caía la economía, nunca fue cierto. Ok, ese es el primer argumento que yo escuché cuando atendí el tema del FONAVI o me acerqué a él. Lo otro que he escuchado ya en última, ya de este ministro de Economía, el señor Alex Contreras, es señalar que no se le puede pagar a todos los fonavistas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, señalaba. No todos tienen la capacidad de demostrar que hicieron los aportes a determinadas empresas porque esas empresas ya no existen. Ya no hay la documentación que certifique de que ellos aportaron mes con mes, ¿no es cierto?, a este fondo. ¿Y qué tanto hay de cierto en ese aspecto? Mira, no es tan cierto. En primer lugar, los trabajadores del sector público, acá hay dos, digamos, dos formas laborales, ¿no? El sector público y el sector privado. El sector público, para que sepa el ministro, tiene las planillas. Todas las entidades públicas del sector público tienen las planillas en su poder. Entonces, van el trabajador que laboró en ese momento en el FONAVI, en esa entidad pública, va y pide su constancia de remuneraciones y pagos de FONAVI y le van a entregar. Todo el sector público. Así que, descartado por lo menos la mitad del padrón, ¿no? 600.000 trabajadores sí pueden demostrar que aportaron al FONAVI. Ahora, el otro tema es con el sector privado. Efectivamente, ahí hay un problema. Muchas empresas en el tiempo han salido del mercado. Entonces, han quebrado, han salido, se han liquidado, ¿no? Entonces, pero los trabajadores tienen en su poder certificado de trabajo, tienen boletas de pago, hojas de liquidación de sus beneficios sociales, tienen documentos laborales que en su momento lo han utilizado ante la ONP para poder jubilarse. O sea, quiere decir que la ONP les ha verificado que efectivamente trabajaron, ¿no? Pero de repente no están los libres de planillas. Entonces, pero basta que la ONP les haya verificado que laboraron en el periodo FONAVI, ¿no? En el proceso para su jubilación, para que quede demostrado. Entonces, ¿qué situación se va a dar ahí? Por ejemplo, en este caso, de los que no pueden acreditar aportaciones porque no tienen documentación al respecto. Se puede aplicar varios criterios. Uno de ellos es el que hemos hecho ahora, una fórmula sobre el monto de la recaudación que se ha logrado encontrar en documentos, de manera tal que se les va a aplicar esa fórmula para que puedan recibir, ¿no? Devolución, a pesar de que no se puede acreditar cuánto aportaron en ese periodo. Hay una fórmula que se les va a utilizar para poder aplicar. Lo otro es aplicar el ingreso mínimo legal. Así de sencillo, el ingreso mínimo legal es una cifra oficial, o sea, está en el peruano, o sea, nadie va a discutir. O sea, lo que se va a buscar es una solución
que permita que todos puedan recibir lo Así mínimo es. indispensable de un fondo que les corresponde. Así es, a pesar de que no hay forma de cómo demostrar cuánto fue lo que aportaron, ¿no? Pero por Bueno, lo menos hay esos parámetros. Bueno, ahora vayamos a lo real, ¿no es cierto? Porque ya están con esta lista para beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles. Entiendo yo que son 1 millón. Bueno, el padrón que se ha construido a lo largo de este proceso, desde el 2012-13, ¿no? A la fecha hay 1.120.000 fonavistas ya acreditados, ¿no? Que indubitariamente trabajaron en el tiempo del Fonavi, han sido acreditados por sus empleadores, han sido acreditados a través de la ONP, han sido acreditados a través de la FP. Entonces ya no hay duda de que ellos son fonavistas, ¿no? Ahora, estamos en proceso de evaluación y de incorporación al padrón 380.000 fonavistas que fueron excluidos por la ley 30.114, ¿no? Estamos en ese proceso de evaluación, eso debe empezar ya en la primera semana de enero, la evaluación por parte de la comisión, que se van a incorporar, ¿no? al padrón, ¿no? Vamos a subir a 1,5 millones de fonavistas. Y hay fonavistas que se han venido registrando desde la pandemia para adelante, ¿no? Que ahorita son más o menos en conjunto 200.000 fonavistas. O sea, tenemos un padrón de 1.700.000, ¿no es cierto?, que vamos a tener que atender en su momento. Pero ahorita la ley establece, la norma establece que debemos atender, ¿no? al padrón mayor de 60 años. Y el padrón que tenemos ahorita operativo es un padrón de 1.120.000. Y todos deberían haber salido en este grupo de pago, 20º grupo de pago, como lo quieran llamar, todos deberían haber salido, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido así. Eso es algo que hemos venido notando a lo largo de la mañana, iniciando esta semana aquí en Exitosa, que hacíamos el llamado a los fonavistas para saber si están dentro de la lista que se ha publicado y, por ejemplo, recibíamos un número importante de llamadas y la mayoría era no. Uno, creo que de 10 llamadas tuvimos aquí que sí formaba parte de los beneficiarios de esta lista. ¿Qué es lo que está pasando, no? Efectivamente, mira, como te digo, no todos deberían haber salido porque eso es lo que dice la ley. La ley dice bien claro, la comisión debe atender a todos los mayores de 60 años, ¿no? O sea, prioritariamente, y a priorizar la atención a los mayores de 60 años, que es prácticamente todo el padrón, ¿no? Bueno, y dentro de ellos a los que están con discapacidad y enfermedades. O sea, el padrón de 1.120.000 tenía que haber sido este claro. Grupo de pago, pero todos hemos visto, pues nos hemos quedado, ¿no? Claro, porque indignados. Uno tendría que tener una idea de cuál sería, en todo caso, el argumento para que estas personas no sean incluidas cumpliendo con el requisito mínimo de los 65 años, ¿no? Claro, 60 años, cumpliendo con la ley, ¿no? Todos hemos visto indignados como el ministro de Economía primero dijo que efectivamente estaba de acuerdo. Son el 12-13 de noviembre dijo, estamos de acuerdo que se devuelva a todos los fonavistas que están en el padrón, no su dinero, y que acá en 2 semanas nos comprometemos a promulgar el reglamento. Después salió a decir que no, que solamente se iba a devolver a una cantidad determinada de fonavistas. Y después el premier salió a decir lo mismo, sacó un comunicado. No, el grupo 20, 64.000. Por encima de la comisión. O sea, la comisión todavía no había tomado un acuerdo concreto para ya finiquitar el proceso y ya el ministro impuso esa situación. Como ellos son 4, la mayoría impusieron su votación a favor de la directiva que dio el ministro, ¿no? Pero aún así, bueno, este grupo es el grupo de los que no cobraron, mejor dicho. No cobraron en el sentido de que no salieron en el grupo de pago, ¿no? Ahora, porque hay también los que salieron en el grupo de pago, pero no cobraron, que son 50.000. Entonces tenemos 64.000 que salieron después para el grupo de pago, pero no cobraron. Ahora, se va a empezar con ellos, son mayores de 60 años, se va a empezar con ellos porque la resolución administrativa de mayoría así lo establece, ¿no? Y se le va a dar el rango es entre más o menos 10 soles o mínimo a un máximo de 6.680. Sí que trabajaron todo el periodo completo del 80 al 95, van a recibir. O sea, ese va a ser más o menos el promedio, digamos, lo que va a recibir cada fonavista de acuerdo a los periodos que aportó. Porque para cada periodo, de acuerdo a la fórmula, hay un valor monetario que le corresponde. Entonces, cada fonavista va a saber, cuando acceda al sistema, va a saber cuánto le corresponde, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Ya, pero hay una aceptación en ese sentido, porque yo he escuchado casos de fonavistas que decían, bueno, a mí me llegan más allá de los 6.000 soles, que en este caso se está contemplando. Ya, este es un pago a cuenta. La ley que se ha dado es un pago a cuenta. ¿Por qué se dio esa ley de pago a cuenta? Porque efectivamente, si nosotros íbamos a construir la cuenta individual para cada fonavista y determinar cuánto le correspondía el año pasado que se instaló la comisión, eso iba a demorar tiempo. Y tú sabes que las leyes que se dieron en el 2020 y 2021 en plena pandemia.
Y los únicos que no recibimos nada, porque las leyes no las quiso cumplir el gobierno, fuimos los fonavistas. Las AFP retiraron, las CTS retiraron, se les dio un bono de 930 a los pensionistas, ¿no? Pero los fonavistas no recibimos nada a pesar de tener una ley que establecía la devolución. Entonces ya nos instalamos y bueno, nos informaron de que en la cuenta de la comisión había casi 2.000 millones de soles. Ya había un padrón, ya había una ley que establecía la devolución. Entonces dijimos, vamos a adelantar el dinero, ¿no? para que el fonavista pueda atender sus necesidades. El Ministerio de Economía se opuso, tuvimos que recurrir al Congreso y el Congreso sí atendió nuestra posición y nos hizo esta ley, ¿no? Ahora, entramos con la ley para que a todos se les atienda con ese dinero que tiene la comisión y nos restringen solamente a 64.000 fonavistas, ¿no? Ese ha sido más o menos el proceso que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Bueno, y ahora vamos a acordar hoy día, vamos a ver el cronograma de pago para que los que cobraron, o sea, el padrón anterior que cobraron, también pueda pues continuarse con ellos devolviendo ese dinero, porque ese dinero no proviene del Tesoro Público, ese dinero es de la comisión que recibe de los terceros que deben directamente al FONAVI y se ha ido acumulando, desde el 2020 se ha ido acumulando. Entonces el objetivo es ese, que todo el padrón reciba ese dinero, ¿no? Y continuar después, como dice la norma, continuar después con la identificación de las aportaciones. Pero ya el FONAVI tiene algo de dinero en su poder, ¿no? Entonces ya podemos con tranquilidad, podemos avanzar para construir a cada uno su cuenta individual con sus aportaciones. Y el que no se puede, ¿no? Ya le aplicamos la fórmula o le aplicamos el ingreso mínimo legal. De manera, como tuvimos los advertidos, todos los fonavistas puedan recibir su dinero. Los que no pueden se les va a dar un aproximado y los que sí pueden demostrar se les va a dar exactamente lo que aportaron. Bueno, eso es claro, para que ellos puedan tener un panorama mucho más claro, ¿no? Respecto a lo que se está haciendo como procedimiento para la devolución de sus aportes. ¿Qué es lo que viene más adelante? Bueno, lo que viene más adelante son procesos de, por ejemplo, la recuperación. Tenemos que acotar la deuda al Estado, al Ministerio de Economía para el 2024. Nosotros hicimos eso, ¿no? Dijimos, bueno, si vamos a tomar como cifra de referencia de devolución la recaudación contabilizada en contable, que son 6.680 millones de soles, entonces estamos devolviendo, ¿no? 3.300 que nos presupuesteen para el año 2024 para continuar la diferencia, que era 3.200. Pero sin embargo en el presupuesto no nos han puesto ni un solo sol. Entonces ahora va a venir el proceso que el 2024 tiene que continuar la devolución, tiene que continuar. Entonces vamos a estar ahora coordinando en el Congreso, ¿no? Y con el Ministerio de Economía para que por medio de créditos suplementarios se pueda continuar dando dinero para continuar con la devolución en el 2024. ¿No? Entonces, en segundo lugar, las recuperaciones que también tenemos por otros sectores de dinero, ¿no? Y seguir construyendo la cuenta individual. Yo acá quiero hacer un pedido a los fonavistas que tienen documentación, ¿no? Que puedan acreditar sus aportaciones. Hay certificados de retenciones de quinta categoría, por ejemplo. Están las boletas de pago, por ejemplo. Tienen boletas de pago, todas las que tengan, para poder presentarlas, ¿no? Para poder sobre eso ir construyendo la cuenta individual e ir avanzando con la devolución, ¿no? Porque hay que entender de que somos adultos mayores, el padrón 1.120.000, por ejemplo, 700.000 son mayores de 70 a más, ¿no? Y 600.000 son de 60 a 70. Y solamente menores de 60 a 50 son 50.000. Entonces imagínate, ya todos son adultos mayores y todos están pues con necesidades, ¿no? Bueno, hay muchas llamadas que entran de los fonavistas aquí a Exitosa y tratamos de orientar respecto al tema del pago. ¿Cómo ellos podrían, en todo caso, tener esa información de manos de justamente la comisión? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué es lo que va a... ¿Qué caminos tienen, ¿no es cierto?, para poder cobrar lo que les corresponde? Mira, la comisión es la que determina los lineamientos, los criterios, ¿no? Los aspectos legales, como el reglamento, por ejemplo, ¿no? De la norma, en base justamente a la realidad, a las causitas que se ve identificando. Es la parte técnica, la comisión tiene una parte técnica que se llama la Secretaría Técnica de Apoyo, que es una dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros y que maneja el presupuesto para todos los procesos técnicos y procedimientos que la comisión acuerda para ir avanzando en el tema del padrón. Entonces los fonavistas lo que tienen que hacer es dirigirse a la Secretaría Técnica, porque ella es la que va a evaluar, va a recibir información y le va a incorporar al padrón. Entonces, en este caso, el fonavista, para cualquier situación que quiera saber o quiera conocer, ¿no? Debe dirigirse a la Secretaría Técnica. Nosotros vamos a establecer canales de tal manera que la información que dé la Secretaría Técnica sea más exacta y precisa,
porque hasta el momento lo que hemos podido ver ahora, no, porque recién ha sido la primera vez que vemos cómo actúa la Secretaría Técnica en la práctica, nos hemos dado cuenta que la Secretaría Técnica no tiene nada de información, o no quiere dar información. Sí, bastante nebulosa la situación para los fonavistas, ¿no? A nosotros también nos cuesta, obviamente, darle la mayor información cuando nos preguntan por su posición dentro del padrón, ¿no es cierto?, para poder cobrar y no se encuentra. Entonces tampoco es que sepamos del todo cuáles son los argumentos para que no estén ellos, a pesar de que la ley los contempla de alguna u otra manera, señor Luzuriaga. La comisión está conformada por 7 miembros, 4 del Ejecutivo y 3 de nosotros, ¿no? Y como te digo, todo estaba bien, o sea, el consenso era caminar hacia el padrón. Pero de repente viene la interferencia del ministro de la Presidencia, el señor Otárola, y dice, no, que vamos a pagar el 20º grupo de 64.000 personas, 160 millones, saca su comunicado. Entonces los 4 miembros del Ejecutivo han tenido que alinearse pues, con su jefe, ¿no?, que es el primero. Entonces han tenido que asumir. Nosotros hemos hecho nuestro voto singular en la resolución administrativa diciendo de que no estamos de acuerdo con la situación que se ha planteado porque tenemos que cumplir con la ley, ¿no? Este es nuestro voto ahí. Bueno, vamos a estar atentos. En realidad, siempre es el canal, la vía de comunicación para los fonavistas. Siempre Exitosa está a disposición de ustedes. Por supuesto, José, siempre Exitosa nos ha apoyado desde el 2020 que empezamos en el Congreso. Es un reconocimiento que tenemos los fonavistas porque ustedes siempre han apoyado y sobre todo han permitido que se pueda hablar con la verdad y se pueda esclarecer al fonavista acerca de ese proceso. Jesús, muchas gracias. Bien, no, a usted, al señor Luis Luzuriaga, que es el encargado de la comisión ad hoc del tema del Fonavi. Más adelante vamos a recibir algunas llamadas